Birz. Silvina es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín. Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2015 fue directora general ejecutiva del programa Conectar Igualdad. Publicó 21 libros y numerosos trabajos en revistas internacionales. Su artículo reciente titulado Revisiting Peronist Education in Argentina, 1946-1955, fue publicado por la Oxford Research Encyclopedia of Education este año, perdón por mi inglés, y en diciembre de 2012, de 2011. En diciembre de ese año asumió como directora general de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en el Silvina, 2011. esto fue en el 2011, perdón, pero acá no lo decía. Así que bueno, hecha la presentación, Silvina, como ya anticipamos hace minutos, va a focalizar su exposición en los aspectos, en esta situación inédita que todos los países estamos viviendo y que en el sector educativo afectó de manera tan fuerte, que es la pandemia y todos los efectos colaterales. Así que, Silvina, te paso la palabra. Vas a tener ahí 40 minutos y con el mismo esquema después vamos a tener 20 minutos para preguntas. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Podemos poner pantalla para que se vean a todos porque no voy a usar un PowerPoint. Ahí está. Primero que nada, decirles que es un gusto compartir este panel con Juan Liach, a quien hace muchísimo conozco. Como Juan decía, hemos colaborado en varias investigaciones juntos, y hacía un montón que no lo veía, y bueno, fue una presentación realmente muy interesante y muy complementaria. Segundo, quiero agradecer a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, en la persona de Gonzalo Lecuona especialmente, que fue quien me invitó. Quiero agradecerle también a un gran colega en el municipio de La Matanza, como Marcelo Giampaoli, que es el secretario de Hacienda de Matanza, y bueno, por supuesto a Catalina, que estuvo asistiendo todo el tiempo en esta presentación. Así que dicho esto, voy a empezar a plantear algunas cuestiones. Primero, respecto de la pandemia, lo que nosotros tenemos que entender es que este no fue un fenómeno local. La pandemia hackeó a todos los sistemas educativos. Para el fines de mayo había más de 1.200 millones de estudiantes sin clase. En octubre, casi 600 millones de estudiantes sin clase, todos datos según la UNESCO, y hoy tenemos 324 millones de estudiantes sin clases, el 18.6% de los estudiantes que hay en el mundo, y hay 31 países que hoy no tienen clase. Ahora bien, de todos estos estudiantes, ¿sí?, de todos los estudiantes del mundo, solo la mitad, en medio de la pandemia, contaba con acceso a Internet, y solo otra mitad, que no necesariamente coincidía con la de acceso a Internet, tenía computadoras en sus hogares. ¿Ok? Entonces, digo, si teníamos 1.200 millones de estudiantes sin clase para fines de mayo, junio, solo 600 tenían acceso a computadora y 600 acceso a Internet. No obstante esta realidad, el 90% de los países latinoamericanos incluyeron plataformas online como una de sus principales respuestas a los problemas de la no presencialidad. Pero a estas políticas, digamos, de plataformas online, solo accedían aquellos que tenían Internet y computadoras. ¿Se entiende el punto? La brecha educativa en estos tiempos se ha profundizado a niveles insospechados. Nosotros hoy podemos distinguir dos grandes tipos de brecha educativa, digamos, a partir de esta pandemia. Por un lado, la brecha vinculada al acceso a la tecnología, acceso a computadora, como dijimos, y acceso a Internet, y por el otro lado,
acceso a saberes socialmente significativos que no necesariamente coinciden, porque no puede tener computadora e internet y que les enseñen los ríos de memoria, ¿no? O sea, ¿qué son saberes socialmente significativos? De hecho, Japón ha anunciado una reforma muy importante en términos de contenido sobre lo que vamos a volver después. En cuanto al acceso a la tecnología, y ahora, digamos, si bien es replicable para América Latina, vamos a hablar de nuestro país, nosotros podemos distinguir tres grupos de estudiantes. Un primer grupo que no llega a más de un 20 o 25% de estudiantes que tuvieron acceso a lo que se llama educación sincrónica. Es decir, tenían internet de alta velocidad, que es mucho más que internet, más de 20 megas, y además disponían de un dispositivo, computadora, netbook, celular, para poder trabajar más de 2 o 3 horas con, digamos, la computadora individualmente, porque piensen que para que un estudiante pueda tener clases sincrónicas, tiene que tener, digamos, puede tener un hermanito, el hermanito tiene que tener la computadora, él tiene que tener la computadora, y la familia, muchas veces que también trabajaba en su casa, tiene que tener una computadora. O sea que se necesitaron varios dispositivos en los hogares. A estos estudiantes nosotros los llamamos los conectados, ¿sí? Los conectados, los que tenían la posibilidad de estar en la pantalla con su docente, que no estuvieron exentos de problemas en el tipo de contenidos que se enseñaban, pero vamos a volver sobre esto en un ratito, ¿sí? Pero tuvieron clase sincrónica además de clase asincrónica. Después tenemos un gran grupo que Juan lo refirió, habló, digamos, de un 70%, son más o menos un 70% de estudiantes que trabajaban a través de WhatsApp o de Facebook o de, digamos, o muchas veces trabajaban con la tarea cuando las familias iban a retirar a las escuelas los bolsones de comida que se daban una vez cada 15 días, o por ejemplo yo tengo una colega que dejaba la tarea en la panadería, entonces una vez por semana retiraba la tarea de la panadería y dejaba tarea en la panadería. En este caso, la educación fue asincrónica, ¿sí? Hubo algunos, en el caso, por ejemplo, del municipio donde yo soy secretaria de Educación de La Matanza, nosotros desde hace 5 años venimos entregando los libros de texto a todos los chicos, los libros de texto que tiene el mercado de Santillana, que los eligen los inspectores. Esto representa una pequeña ventaja respecto a los chicos que no tienen libros de texto. ¿Por qué? Porque la maestra en el WhatsApp, en vez de escribir todo el problema, solo les decía, bueno, trabajen con los problemas de la página 78, por ejemplo. Y porque además la comunicación por WhatsApp requería habilidades que muchas veces los maestros no tenían o no estaban preparados para. Y de hecho al principio de la pandemia, muchos de ustedes van a recordar una anécdota que salió en todos los portales, de una maestra que redactó mal un problema por WhatsApp. Pero ¿qué pasó? La maestra les dijo, tengo 3 macetas y 3 plantines. ¿Cuántos plantines tengo en total? Claro, si la maestra hubiera tenido el pizarrón acá, yo además de ser doctora en educación soy maestra, hubiera hecho los dibujos de las macetas en el pizarrón y hubiera dibujado 3 plantines en cada maceta, que eso es lo que ella quería explicar. Pero cuando ella redacta el problema por escrito en el WhatsApp, ella no dice, tengo 3 macetas y 3 plantines en cada maceta, como hubiera sido necesario. Ella dice, tengo 3 macetas y 3 plantines, entonces las mamás o las familias no sabían si tenía 3 plantines en total o 3 plantines por macetas. Todos estos problemas implicaron una comunicación nueva por parte de los docentes que la fueron aprendiendo y la hicieron con mucha solvencia, pero que implicó un aprendizaje también para el docente en este momento de pandemia. Por eso, en este caso, los libros fueron de una pequeña ayuda. Y después UNICEF calcula un 9%
de estudiantes que los llamamos los desconectados, que no tuvieron vínculo con el colegio, ¿sí? Este es un número que le preguntaron a Juan en una de las preguntas. El número de UNICEF da 9% para América Latina, no para Argentina. Tendríamos que ver cuánto es para Argentina y cuántas son las variaciones por región, ¿sí? Ahora, esto en cuanto al acceso, digamos, a la tecnología para continuar con la educación. Pero después yo dije, no solo la brecha se profundizó en cuanto al acceso, sino que la brecha se profundizó en cuanto al acceso a aprendizajes socialmente significativos en general y a la alfabetización digital en particular, ¿sí? Si bien no hay o hay pocos datos sobre el tema, podemos decir que hubo una rápida respuesta a la coyuntura por parte de los docentes que empezaron a enseñar lo que podían con lo que tenían. Entonces, por ejemplo, también salió en un portal muy conocido una profesora que le pidió a un chico que dibuje, que haga un dibujo, y como ese chico no tenía ni siquiera lápiz y papel, esto fue en la provincia de Mendoza, el chico con barro de la tierra de la casa dibujó un dinosaurio precioso, por supuesto que la profesora le puso, digamos, una excelente nota, pero la realidad es que los docentes enseñaban lo que podían con lo que tenían, ¿sí? Pero, digamos, hubo en algunos casos, y es una discusión que nos vamos a deber también a futuro, y en esta coyuntura fue especialmente relevante, una discusión vinculada a la necesaria selección de los saberes. O sea, ¿qué se necesita aprender? Porque hay saberes que realmente son indispensables de aprenderse en la escuela y otros saberes que se pueden aprender en otras agencias educativas. Hoy la escuela del siglo XXI, a diferencia de lo que fue la escuela del siglo XIX, compite con muchas agencias educativas, la tele, internet, los clubes, en fin, miles y miles y miles de agencias educativas que nos guste o no, educan. Y por eso, Juan decía muy bien en su charla, la escuela se convirtió en una institución contracultural. Ahora bien, hay algunos saberes que solo se aprenden en la escuela. Y estos saberes, ¿sí?, tienen que ver con lo que yo llamo por lo menos las 5 o 6 alfabetizaciones básicas. Alfabetización, la tradicional, la del siglo XIX, comprensión de textos y producción escrita, también en un segundo idioma. En esta alfabetización también incluimos el arte, la música, la plástica, etc. Alfabetización matemática. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a pensar matemáticamente, y por ejemplo, esto es clave porque nosotros lo que enseñamos es a aprender a resolver problemas en base a un modelo, pero no les enseñamos muchas veces a pensar matemáticamente. Digamos, nosotros, por ejemplo, trabajamos ahora con la Universidad Tecnológica Nacional en capacitación de docentes en secundaria para que los docentes aprendan a enseñar, a enseñar a través de modelización. Por ejemplo, el último curso que hicimos virtual, los docentes tenían que aprender a enseñar a partir del diseño de una montaña rusa. Entonces mezclábamos docentes de matemática y física que tenían que aprender a enseñar a sus alumnos a diseñar una montaña rusa. Entonces los chicos entienden que la matemática no es solo para ir a la verdulería. Yo el otro día estaba mirando esta nueva red de los chicos que se llama TikTok, y donde había una chica que, en fin, como muy enojada y ofuscada, decía, bueno, yo voy a ir a la verdulería, ¿y qué le voy a decir al verdulero? Deme 3 manzanas y apliquemos Ruffini. ¿Para qué quiero aprender Ruffini?, decía la chica. Y claro, uno lo que tiene que entender es que en realidad uno no aprende matemática en secundaria para ir a la verdulería, aprende matemática porque la matemática es básica
para poder vivir, para poder programar, para poder construir un edificio, bueno, para trabajar en temas tan importantes vinculados al presupuesto como lo hacen ustedes, para poder manejar temas de economía hasta doméstica, para poder saber pagar un impuesto, que es otra cosa que Juan señaló y que yo creo que es importante, entre los contenidos a revisar en la educación secundaria, es vinculado a, bueno, derechos y obligaciones de un ciudadano, qué son los impuestos, qué es una acción, en fin, temas de economía que hoy no se están enseñando en la escuela, ¿sí? Y en este punto creo que vamos a tener que trabajar en esta selección de contenidos hoy y a futuro, porque la escuela secundaria está necesitando una reorganización curricular importante. Esta idea de 14 materias, que fue lo que hicieron en Japón. En Japón pusieron 5 alfabetizaciones básicas, 5 contenidos básicos, no terminé de decirlos: alfabetización científica, alfabetización tecnológica, educación del cuerpo y convivencia, ¿sí? Serían 6 alfabetizaciones, ¿sí? Pero, digamos, nosotros tenemos 14 materias que muchas veces apelan al corto plazo, a lo que se llama memoria de corto plazo, y que no les dejan saberes a los chicos cuando terminan la secundaria, ¿no? Hay, digamos, una frase que dice que la educación es aquello que queda después que terminamos la escuela. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué aprendizajes nos quedan? Es lo clave para poder definir qué contenidos tenemos que enseñar. Y, digamos, por otro lado, lo que sucedió, y esto es clave, es que se utilizó muy especialmente en este 20% de chicos que tenían acceso a la educación sincrónica, pero también en el otro 70%, la tecnología como una herramienta neutra, ¿sí? Y la tecnología, hace décadas sabemos, que no es una herramienta nueva. Y Cobos, que es un autor que les recomiendo, tiene un libro en PDF online que se llama Acepto las condiciones. Cristóbal Cobos es uno de los mejores especialistas en educación y tecnología en el mundo. Cristóbal Cobos puso una frase que me encantó, porque bueno, apela, digamos, él dice, con las nuevas tecnologías no se pueden usar viejas pedagogías. Repita conmigo: con nuevas tecnologías no se pueden usar viejas pedagogías. O sea, utiliza una vieja pedagogía para decir que no se pueden utilizar, que es esta idea de repito 100 veces. Cobo lo que dice, y esto me parece clave para entender tanto en lo que es educación sincrónica como en lo que es educación a través del Facebook o del WhatsApp, dice: la luna de miel de Internet se acabó. Más de 20 años después de su masificación, no podemos seguir considerándola como una herramienta necesariamente de inclusión, y se ha convertido también en una herramienta de control y manipulación. Y hay un autor que a mí me gusta mucho, que seguramente deben haber leído, que se llama Harari. Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, sostiene que el interés de las empresas de tecnología, dice él, en captar nuestra atención al proporcionarnos de forma gratuita información, servicios y diversión, va mucho más allá de vender los anuncios o de considerarnos a nosotros consumidores. Dice: el interés de estas empresas está en la acumulación de cantidades de datos sobre nosotros mismos, ¿sí?, que valen más que cualquier ingreso publicitario. Dice: no somos clientes, sino que somos sus productos. Es muy interesante el análisis que hace Harari respecto de que cuando nosotros ponemos un like, cuando mandamos, los chicos hacen un video de TikTok, digamos, cuando en realidad nosotros estamos siendo ni siquiera clientes. El problema no es que ni siquiera, no es que buscamos una lata de tomate y al día siguiente nos aparecen 500 latas de marcas de tomate, sino que además, digamos, lo que nosotros hacemos se convierte en Big Data
y esa Big Data se vende a las empresas para que a su vez puedan vendernos más publicidad. Y esto es algo muy importante para que los estudiantes empiecen a aprender. No para que lo desprecien, sino para que sepamos dónde estamos parados. Porque no hablamos en las escuelas sobre inteligencia artificial, no hablamos sobre los algoritmos, por ejemplo, que tiene Google para poner, digamos, cuando nosotros buscamos información, Google, digamos, nos da información en función de nuestras preferencias o en función, digamos, de ciertas empresas que pagan para que aparezcan cierta información antes que otra. No hablamos de lo que es Big Data, no hablamos sobre lo que es software libre y código abierto, y sabemos que, por ejemplo, ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero, y Juan seguramente lo sabe muchísimo mejor también, muchas empresas, bancos y financieras, parte del trabajo no lo hacen con software privativo, sino con software libre para preservar la seguridad de sus propios clientes. ¿Se entiende? Entonces, y enseñar a programar es clave en lo que se viene a futuro. Y esta pandemia nos enseñó o nos aceleró la importancia de lo que es trabajar y entender la tecnología. Y esto nos lleva a un punto clave vinculado a la educación hoy. Nosotros, muy sueltos de cuerpo, siempre decimos, los chicos son nativos digitales. Y tanto Cobo como yo hace muchos años vengo diciendo, no nos equivoquemos, los chicos no son nativos digitales. Los chicos tienen un manejo instrumental de la tecnología mejor que nosotros. Es cierto que si yo tengo, no sé, una computadora nueva o quiero hacer algo, la llamo a mi hija, bueno, ahora se fue a vivir sola, pero hasta hace un mes la llamaba y le decía, Mica, vení, ayúdame con esto, con lo otro, bueno, lo aprendí, ahora lo hago sola y lo sigo haciendo igual. Pero en realidad, si nosotros no les enseñamos que cada vez que ponen un like, eso se convierte en Big Data, no les enseñamos a programar, en realidad, saber o tener un mejor manejo instrumental no los hace nativos digitales. Y además, esta idea de nativos digitales es una categoría que invisibiliza a quienes no tienen ningún acceso a la tecnología, ¿sí? Y que además vuelve a mirar a las tecnologías de la información con una ingenuidad llamativa. Una clave de lo que tiene que ser la escuela del futuro es que los estudiantes y nosotros dejemos de ser consumidores pasivos para ser consumidores inteligentes y para ser productores de nuevas tecnologías. Porque si no, además, va a ser muy difícil que podamos movernos en este mundo tan tecnologizado y esta tecnologización tan acelerada por la pandemia. No le tengo que decir a ustedes lo que aumentaron o mejoraron el valor de las acciones de las empresas tecnológicas hoy. Ahora, los debates sobre política educativa, y acá voy a temas, digamos, centrales, en no pocas oportunidades en la actualidad, miran solo al 20% de los conectados. Hemos visto en la tele, hemos visto todo el tiempo quejas, por ejemplo, digamos, de propios periodistas que dicen, bueno, a mis hijos les están dando muchos deberes, es verdad. Hubo algo que se llamó, nosotros los pedagogos lo llamamos la tareitis. En vez de seleccionar bien los contenidos, lo que hacía aquel 20% de docentes que tenían la oportunidad de trabajar sincrónicamente era llenar de tareas a los estudiantes. Sin embargo, esto es una política educativa destinada al 20% de la población. Volvemos a esta idea de escuelas pobres para los pobres que señalaba Juan, y de estudiantes que no tenían acceso a internet, ¿sí? Y además, en el corto plazo, parece que el único debate que hay, y esto llama la atención, es clases presenciales sí versus clases presenciales no. Entonces, en realidad, creo que achicamos
el debate de política educativa o lo que tienen que ser las políticas de mediano y largo plazo, por ejemplo, las políticas presupuestarias, que también las señaló Juan Liach. O sea, solo en el 2015 llegamos al 6% del PBI asignado a educación, y difícil que un país mejore su sistema educativo si esta es la situación y si no nos ponemos en serio, como Chile, que tiene más de 25 años sostenidos de crecimiento en el PBI en educación, ¿sí? Entonces, y el problema, digamos, primero hoy en la Argentina pasamos de la educación a distancia, y digo a distancia porque en algunos casos fue virtual y en otros fue cuando se llevaban bolsones de comida con cuadernillos, más parecido a lo que era la educación de la década del 50, ¿vieron? Cuando llegaba, se hacía educación por correo, o muchas veces se recurría, o se recurrió acá en este caso a la televisión o a la radio, y menos a educación online, ¿sí? Que requiere WhatsApp, Facebook, etcétera, porque muchas veces a los papás al día 10 se le acababan los datos de los celulares y entonces solo les quedaba la oportunidad de esta educación a distancia. Después de esto, y ahora, estamos frente a un modelo híbrido, en donde en algunas provincias, por ejemplo San Luis, en las escuelas rurales, tienen, digamos, clases, y en Capital Federal o provincia empieza a haber un modelo de clases híbridas, pero no son clases presenciales, no es la vieja escuela o la escuela pre-19 de marzo, ¿se entiende? O pre-20 de marzo. No, no hay ninguna escuela ni en la capital ni en la provincia donde los chicos estén yendo 30 chicos todos los días. Entonces hay que convivir y hay que seguir sosteniendo esta escasa presencialidad con educación a distancia. Y acá yo creo que tenemos que pensar en políticas educativas que consideren claramente tres dimensiones. Las políticas educativas, cuando se diseñan, tienen que considerar las tres dimensiones. Primero, una dimensión vinculada a las condiciones necesarias para que la escolaridad sea posible. Las condiciones necesarias tienen que ver con presupuesto, tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con la necesidad de volver a un programa sino igual, similar al que fue Conectar Igualdad, a un programa que garantice que cada chico tenga un dispositivo y, si es posible, conectividad, pero también teniendo un dispositivo y un servidor en la escuela, los estudiantes pueden tener intranet. De hecho, la conectividad se va a dar, pero con el tiempo. El otro día salí a 600, no, a 150 kilómetros de la Capital Federal, quise hacer un Zoom y no tenía 4G, ya no megas o internet, no tenía 4G a 150 kilómetros de la capital, ¿sí? Cerca de Saladillo no había conectividad de 4G, con lo cual se cortó todo y no pude, digamos, trabajar. Entonces, mientras esta política de mediano plazo muy necesaria se implementa, necesitamos que los chicos tengan computadoras con los contenidos incluidos y un servidor que las asocie. Pero, y esto es clave, nosotros necesitamos que estas nuevas tecnologías convivan con viejas tecnologías. ¿A qué me refiero con viejas tecnologías? El libro, el papel y el lápiz. Entonces, gran parte de estos estudiantes debería universalizarse una política de libros, ¿sí? Y de útiles para los estudiantes. Y son políticas que, si la puede hacer un municipio que no tiene tantos recursos como Matanzas, seguro se pueden hacer en todo el país. Y son políticas que garantizan que los estudiantes lleven el libro en la mochila y lo lleven a la escuela, y que se amplíe el horario escolar. Argentina es uno de los países, y esto también lo señaló Juan, con menos cantidad de horas por año. Técnicamente nosotros, quienes nos dedicamos a educación, no hacemos días por año de clases, sino hacemos horas por año. Porque si yo tengo una escuela de 8 horas por día y tengo 90 días de clase,
voy a tener las mismas horas que si tengo 4 horas y 180 días. Entonces, digamos, la medida de la cantidad de escolaridad se mide en horas de clase por año. Argentina en primaria tiene apenas 720 horas de clase por año, o sea, muy poco, y la propia Ley Nacional de Educación nos indica claramente la necesidad de aumentar las horas de clase, pero claro, esto implica presupuesto, ¿sí? Después, condiciones necesarias, después necesitamos tener aprendizajes, ¿sí? Que esto es clave, digamos, es una segunda dimensión, porque si tenemos libros y computadoras, pero los aprendizajes, como dije, no son relevantes o los chicos no aprenden, no vamos a estar digamos, en un sistema educativo, ¿sí? Y, bueno, por ahora me quedo en estas dos condiciones claves, ¿sí? Pero me parece que nosotros necesitamos ir en el debate mucho más allá de si si escuela híbrida sí o no, porque no hay clases, no hay presencialidad hoy en la mayoría del país. Y hay un tema clave en este sentido del aprendizaje vinculado a las pruebas a aprender y al tema de formación docente. Y acá me voy a tomar, digamos, la licencia de permitirme disentir un poquitito con algunas, digamos, observaciones que hizo Juan. Primero sí, yo creo que son necesarias las pruebas tanto internacionales como nacionales, pero son dos pruebas, dos tipos de evaluación muy diferentes. Las evaluaciones internacionales son evaluaciones que se llaman normativas, que intentan comparar un país con otro. Entonces, supongamos que en una prueba todos los chicos contestan bien, en la prueba piloto, porque las pruebas internacionales se hace un pilotaje muy serio, ese ítem se elimina, porque en las pruebas internacionales no se quiere saber cuánto sabe el chico, sino cómo compara el chico de Argentina con el chico de Chile o el chico de Finlandia. ¿Se entiende el punto? Entonces, el armado de la prueba de la evaluación es diferente que cuando yo hago pruebas nacionales, que tienen que tener un componente mayor de lo que se llama, digamos, componentes criteriales. En esas pruebas, si todos los chicos responden bien un ítem, significa que el país está trabajando bien, pero no voy a eliminar ese ítem, porque yo no quiero comparar un chico con otro, sino saber cuánto aprendieron los chicos. El problema que surge, y que es un problema, bueno, digamos, hay un gran teórico de la evaluación que se llama Gilbert Valverde, que les recomiendo para el que le interese la lectura, que él dice, el problema es que las pruebas nacionales, que se deberían hacer no menos cada 2 o 3 años, no sirve hacerla todos los años, porque las pruebas nacionales tienen que evaluar las propias políticas de los gobiernos, y no se evalúa una política una vez por año, o sea, y las políticas de las escuelas no sirven una vez por año, pero van a dar resultados muy distintos a las pruebas internacionales. Y ahí empiezan a jugar los medios de comunicación que van a decir, ¿por qué a las pruebas nacionales les dan mejores resultados que a las pruebas internacionales? Y les van a dar mejores resultados porque tienen otra lógica y otro sentido para el país. No miden lo mismo ni lo intentan, ¿se entiende? Y por otro lado, sí, me parece muy importante señalar algo. Cada vez que en Argentina hay un problema, nosotros nos tentamos de echarle la culpa a los docentes. Y por un lado, no evaluamos las políticas educativas, y esto es un problema, porque también, digámoslo, así como si se nombra un ministro de Economía, y esto lo digo como condición necesaria y no suficiente, por ejemplo, no sé, que sea médico, o que sencillamente sea geógrafo, ustedes se van a horrorizar. Y ustedes como asociación van a emitir una queja porque un ministro de Economía
tiene que saber de economía, ¿se entiende? Ahora, y hay gente lo suficientemente insensata como para aceptar ser ministro de Economía o ministro de Educación sin saber nada. Pero saldrían todos los organismos especializados en presupuesto, como lo de ustedes, a decir, no, miren, esta es una geógrafa, no puede ocupar el Ministerio de Economía porque no sabe ni la diferencia entre una LELIC y una LEVAC. Entonces difícilmente va a poder manejar la macro de un país. Incluso por ahí hay econometristas que tampoco podrían ser, digamos, buenos ministros de economía porque nunca se dedicaron a la macroeconomía, ¿sí? En educación es interesante que haya ministros que nunca estudiaron educación y nunca estuvieron en una aula. Es realmente llama la atención, llama la atención. Cuando, digo, a mí para que me aprueben el último artículo, que de hecho está en prensa, no está publicado, el de la Oxford Research Encyclopedia of Education, me llevó años de trabajo, no es que un día amanezco y me publican en la mejor revista educativa de Oxford. Entonces uno dice, se sorprende, porque uno dice, ¿cómo puede ser que cualquiera pueda ser ministro de educación cuando hay tanto que aprender? Y esto voy en este punto. Todos nos horrorizamos de los resultados de PISA y decimos, qué barbaridad nuestros estudiantes de 15 años, porque PISA mide 15 años y las pruebas UNESCO miden primaria, pero también nos va igual en las pruebas UNESCO, no comprenden lo que leen. Y yo les pregunto, y acá les pregunto a todos, ¿alguno de ustedes se animaría a enseñar a jugar al fútbol sin pelota? ¿Pueden hacer no o sí? Pueden hacerlo. A ver, ¿alguno de ustedes se animaría a enseñar a jugar al fútbol sin pelota? No, ahí Claudio me contesta que no. No sé, Eduardo está mirando muy atento, pero acá Jorge me dice que no, no, ¿verdad? ¿Por qué queremos que algún chico va a aprender a comprender textos complejos si no tiene los textos complejos, si no tiene los libros? El problema de la Argentina es que ese 20% que tiene educación sincrónica es el 20% que tiene libros. Y al 80% le pedimos que comprenda textos complejos y no le damos los libros. No van a aprender nunca, porque los maestros y los docentes somos docentes, no somos magos, no somos Harry Potter. Entonces, hay condiciones necesarias básicas, como tener libros, como tener cuadernos, carpetas, papel, lápices, etcétera, claves. Y lo mismo no vamos a aprender a utilizar la tecnología si no tenemos computadoras. Entonces, cuando sobre eso criticamos que los maestros están mal formados, y miren, yo les digo que yo era una muy buena maestra, no hago milagros. No voy a poder, así como no podría enseñar, bueno, no podría enseñar a jugar al fútbol, porque no sé jugar al fútbol, pero no podría enseñar al vóley sin una pelota, mucho menos voy a poder enseñar a leer textos complejos sin los textos complejos. ¿Alguno de ustedes se animaría a enseñar sin los textos complejos? No. Pero ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a los docentes, que no se forman, que son malos, que bla, 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 bla. No vamos a llegar a ningún lado. Y nunca le echamos la culpa ni a la falta de condiciones necesarias, ni a quienes diseñan las políticas educativas. Muy interesante. Mira, Sí, perdón que te decime. interrumpa, te quería avisar que disponemos de 5 minutos más para ir haciendo un Listo, cierre. estoy listo. Ya creo que con esto terminé y dejo lugar a las preguntas y muchísimas gracias por la atenta escucha. Creo que tenemos enormes oportunidades para mejorar los sistemas educativos y creo que tenemos que volver a lo que fue la Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde éramos un lujo de país. Pero en este caso, la educación básica ya no es solo la primaria, sino que es la primaria y la secundaria. En 1927, Argentina tenía más del 75% de la población alfabetizada. Éramos pioneros. Pero si de verdad queremos volver a eso, tenemos que generar consensos con los docentes, con la comunidad educativa en general y con toda la población argentina en particular. Así que muchísimas gracias, Guido, y muchísimas gracias a todos
Así que bueno, doy lugar entonces a las preguntas. Bueno, Silvina, muchísimas gracias a vos. La verdad que la descripción fue muy clara, muy amplia, la descripción del fenómeno, de cómo afectó el fenómeno de la pandemia en Argentina y en la región y en el mundo, que fue la primera parte de tu presentación, y bueno, la segunda parte, más focalizada en el tema de los desafíos, nos plantea una situación compleja, digamos, hay muchas dimensiones por donde encarar las políticas públicas vinculadas a la educación, así que bueno, nada, tenemos ahí como sociedad mucho por hacer. Así que bueno, sin más, voy a pasar a leerte algunas preguntas. También tenemos muchas preguntas como en el caso anterior, así que no creo que podamos ver todas, pero bueno, vamos avanzando. Entonces, primera pregunta, ¿qué piensa de los subsidios a las escuelas privadas y públicas de gestión privada? Si son efectivamente una inversión necesaria y cuánto representa en términos de presupuesto educativo. Respecto al presupuesto educativo, varían, digamos, de provincia a provincia, pero en no pocas es mucho más del 20%. ¿Y qué pienso? Yo pienso, sinceramente, esto es algo por ahí políticamente incorrecto, creo que no está mal dar subsidios, no estoy en contra de los subsidios, sí estoy en contra de la falta de regulación de los subsidios. Los subsidios en la mayoría de las provincias se dan a sola firma del ministro. O sea que, y digamos, y fue algo que la verdad que cuando fui ministra lo intenté cambiar, no lo logré, porque yo no creo que esto deba ser una potestad solo del ministro, sino que tiene que haber un comité, en la provincia está el Consejo General de Educación, y yo creía que era el Consejo General el que tenía que decidir la posibilidad, digamos, de subsidios, y se tienen que hacer por un periodo, porque los subsidios se dan de por vida. Una vez que una escuela tiene el 100%, si tiene un alumno, si tiene 100, si le va bien en las pruebas, si no le va bien en las pruebas, lo tiene por la eternidad de las eternidades. Y yo creo que los subsidios se deberían dar por un periodo de 6 años, que se revise la necesidad del subsidio, que se pongan indicadores, digamos, de mejora o de progreso serios, objetivos y consensuados con las escuelas privadas, y se vuelva a dar. Pero no estoy en contra de los subsidios, hay muchas escuelas en donde la escuela privada es la única, o por ejemplo, hay distritos en donde, por ejemplo, no alcanzan los jardines de infantes, el nivel inicial, y hay enorme cantidad de jardines comunitarios que necesitan el subsidio. Lo que creo es que tendríamos que tener reglas claras de otorgamiento y reglas claras de seguimiento, en donde una escuela, si de repente le va bien y empieza a cobrar más matrícula, o etcétera, pueda, digamos, se salga de hecho del subsidio, no se le siga dando el subsidio y se lo dé a otra escuela, y también datos de rendimiento para que ese subsidio siga siendo otorgado, ¿no? Esta es mi opinión sobre el tema subsidio. Perfecto, muchas gracias. Silvina, otra pregunta. ¿Cómo analizás 5 años después el impacto de la discontinuidad del programa Conectar Igualdad? ¿Y cuál es tu visión de los cambios que llegaron para quedarse entre virtualidad y presencialidad, entre lo sincrónico y lo asincrónico? A ver, respecto de Conectar Igualdad, no dejo de lamentarme. O sea, pero acá yo siempre digo que a veces, en este caso soy juez y parte, porque bueno, estuve desde el principio del programa. El programa fue un programa en donde nosotros en diciembre del 2015 habíamos llegado a entregar 5.320.000 computadoras a todos los chicos de secundaria, a todos los chicos de educación especial que tenían un kit adaptativo según la necesidad que tuvieran, y a los profesorados, y creo que otro hubiera sido el cantar si, y la situación de las escuelas hoy, si hubiéramos continuado con Conectar Igualdad, si Conectar Igualdad se hubiera convertido en política de Estado, como lo hizo Uruguay, porque en Uruguay hubo un cambio de signo político en el gobierno, y sin embargo el programa Ceibal continuó, o en Chile, digamos, que no es igual al de Ceibal, pero también continúa aún con el cambio de signo político. Yo creo que en educación un punto clave es que tengamos políticas de Estado.
porque si bien se había anunciado que iba a seguir Conectar Igualdad, se desmanteló el programa muy silenciosamente, porque si no hubiera habido ruido, pero hoy hubiéramos tenido 5.320.000 chicos pudiendo estudiar, porque las computadoras de Conectar Igualdad estaban conectadas al servidor de la escuela. Entonces, todos los chicos con todos los docentes de una escuela quedaban conectados entre sí con la intranet, ¿se entiende? Entonces, esto era una diferencia. Por supuesto que a Conectar Igualdad le faltaba continuar, digamos, con el establecimiento de internet, pero no internet para la administración de las escuelas, es un internet que requiere muchísimos megas para que haya 20, 40, 100 computadoras conectadas, requería muchísima más formación docente, o sea, la verdad es que sí había problemas, pero eran problemas que se iban a solucionar con más tiempo. No implicaba discontinuar el programa, sino profundizar en las mejoras que requería el programa, pero hubiéramos estado en una situación muy distinta. Respecto de la sincronía y la asincronía, a ver, yo creo que necesitamos educación, cuando la educación no es presencial en la escuela, necesitamos hacer un mix entre educación sincrónica y asincrónica. Por eso, si ustedes me preguntan, yo creo que saldría corriendo a hacer un nuevo Conectar Igualdad, ¿para qué? Porque no se sabe cuánto el año que viene, digamos, se va a poder volver a la presencialidad como la conocíamos a principios de este año, y aun cuando se vuelva, en Argentina tenemos pocas horas de clase que se podrían continuar si los chicos tuvieran dispositivos para seguir estudiando ellos. Y además porque necesitamos ir hacia la alfabetización tecnológica. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. La mayoría de nosotros ahora están en sus casas, ¿verdad? La mayoría, mucho. Yo estoy en mi casa, no sé quién más. A ver, que levante la mano quién está en su casa. Ok. Pero estamos, ahí estamos, la mayoría en nuestras casas. ¿Estamos en un espacio privado o público? Es público, este espacio es público. Entonces, la noción de lo público y lo privado cambia muchísimo. Y todo esto se tiene que enseñar. Yo me acuerdo que una amiga mía me contó que el primer día que fue a dar educación sincrónica, había un chico con pijama tirado en la cama. Y la maestra le dijo, mi amiga le dijo, no, mirá, para estar en clase, cómo te vistas de la cintura para abajo no te lo voy a controlar ni te lo voy a ver, pero la cintura para arriba te pones una camisa, una remera y te sentás. No puedes estar tirado en la cama escuchando la clase. Entonces hay reglas nuevas de la comunicación y para eso necesitamos tecnología. Ahora, la sincronía no es cualquier cosa. Por ejemplo, muchos no conocen que se pueden hacer grupos pequeños a través de plataformas como Zoom, Jitsi, Meet, ni que se pueden hacer encuestas, ni que no conocemos cómo trabajar con estas herramientas, porque dar conferencias de 3 horas, lo entiendo en una conferencia como esta, pero si no, es realmente un poco, se hace difícil para sostener la atención de chicos que además tienen atención de tiempo corto. No es que no tengan atención, pero tienen de tiempo corto. Todo esto hay que aprenderlo. Y también a programar y también a producir. Entonces, es un poco de educación sincrónica mejor dada. De hecho, yo di un curso para la Universidad Nacional de Misiones con 200 docentes sobre estrategias de enseñanza online y fue un hit. Ya nos pidieron 3 cursos más, así que bueno, lo vamos a replicar también en otras latitudes con una colega, porque no es solo hablar. Y la educación asincrónica también es muy importante porque es el momento en donde generamos autonomía y autogobierno en los estudiantes, y es parte de lo que tenemos que enseñar. Los estudiantes tienen que aprender, tienen que cometer errores, y por ejemplo, lo que se llama clase invertida. En la clase invertida, el profesor, por ejemplo, graba un video de la conferencia, le da ejercicios a los chicos, y la parte sincrónica es trabajar en la resolución de los problemas, porque la parte oral de la explicación la pudieron ver asincrónicamente. ¿Se entiende el punto? Así que bueno, esa sería mi respuesta. No sé si quedó clara. Hola. ¿Dónde está nuestro moderador? Que no lo encuentro, Gonzalo.
Sí, ahí dicen que sí. Está, sí, sí, Ok, sí, está. Ahí está, sí, adelante, sí, sí. ahí está. Ok. No sé qué otra pregunta hay o si quieren que mire el chat. Miro, acá dice excelentes exposiciones, muy claras, excelentes exposiciones. Rol fundamental del sistema educativo ante la ausencia de un modelo de nación, de un sistema productivo. Bueno, claramente el sistema educativo tiene que estar correlacionado con el sistema productivo, pero una cosa, un dato muy interesante del Banco Mundial que lo dieron en el 2016. Nosotros decimos que los chicos tienen que empezar a aprender habilidades cognitivas, habilidades interpersonales blandas, o sea, lo que se llama habilidades blandas, etc. Pero según el Banco Mundial, en los países desarrollados, el 45% de los empleos tiene habilidades no rutinarias que implican saberes cognitivos, y en América Latina solo el 20% de los empleos requieren habilidades cognitivas y no rutinarias. Es interesante porque aun cuando uno supondría que estamos mucho más adelantados en el tipo de empleo, en realidad solo el 20% de los empleos responde a estas necesidades de las que tanto hablamos. Y esto es un tema que hay que considerar. Me parece como clave. Gracias, gracias Silvina. Tomo la posta porque mientras estabas preguntando estaba justamente verificando y bueno, estas cosas de la virtualidad se le cayó la conexión al moderador, por eso... Acá estoy nuevamente, Gonzalo. Por eso, ahí está, está. Ahí volvió Guido. Volvió. Sí. Me pasé toda la noche y toda la mañana antes de la reunión temeroso de que sucediera lo que sucedió. Era medio inevitable, pero bueno, acá estoy, pido disculpas. Silvina, bueno, tenemos espacio para una pregunta más, probablemente dos, pero hay muchas preguntas, pero paso a decirte, para que no haya más escuelas para pobres, y en el mediano plazo esos pobres, gracias a una buena educación, puedan dejar de serlo, ¿qué medidas concretas tomarías y cómo las financiarías? ¿Cómo se puede aumentar el presupuesto educativo para poder cambiar este presente? Y por último, ¿ves posible que haya políticas de Estado mediano y largo plazo en materia educativa? Está claro que es una pregunta que podés estar muchísimo tiempo respondiéndola. A ver. Te dejo la libertad para que vos la manejes como... En términos presupuestarios o cómo se puede aumentar el presupuesto, se los voy a dejar a ustedes. Esa es una respuesta que van a tener seguro ustedes mejor que yo, y ustedes nos van a poder ayudar a bregar por un mayor presupuesto educativo. En términos de cómo mejorar, creo que hay políticas que se pueden hacer y que son de bajo costo. Por ejemplo, compra universal de libros, de texto y de literatura, para todos los chicos. Nosotros compramos, por ejemplo, 2 libros de literatura para chicos de sala de 3, 4 y 5, porque la alfabetización empieza en sala de 3, para que los chicos armen su propia biblioteca personal. Libros que son, aparte, baratísimos, y en general los compramos al 25% del precio de venta público, con distribución incluida y capacitación incluida. Creo que esto es una política que es un deber. No podemos seguir enseñando sin libros. Se tienen que dar los útiles, porque hay muchos chicos que hoy en la situación económica en la que están no pueden acceder a cartuchera, lápices, colores, papel, etc. Y esto también se puede hacer. Creo que se tiene que volver a una política de entrega de dispositivos uno a uno y, digamos, con una estrategia muy clara, se tiene que empezar a extender la jornada escolar, lo cual es un problema, porque por ejemplo, cuando fui ministra, los poquitos meses que estuve frente al ministerio, dije, vamos a implementar una estrategia de extensión de la jornada. Y el tema muy interesante es que era mucho más fácil extender la jornada en, digamos, los distritos rurales o distritos de clase media, y era mucho más difícil encontrar terrenos o posibilidades, digamos, de mejor infraestructura en las zonas del conurbano, digamos, más fuertes. Pero hay que hacerlo, y finalmente fuimos encontrando modos.
Ahora, esto hay que hacerlo porque los chicos de clase media alta están teniendo 8 horas de clase, y los chicos, digamos, de más pobres están teniendo 4 o 5 como máximo. Entonces esto realmente genera unos niveles de injusticia, y además esto genera una externalidad positiva en el mundo del trabajo, porque no hay nada mejor para una mamá o un papá que dejar a su chico 8 horas en la escuela cuando sale a trabajar, que dejarlo 4 horas solo en la casa, con una tía, un primo, haciendo no sé qué. Sí, una escuela diferente, las 8 horas no pueden ser iguales a las 4, ni puede haber 14 materias, puede haber espacio de biblioteca, más deporte, digamos, y trabajando en estas alfabetizaciones básicas más que por materia, y con profesores que tengan cargos en las escuelas y que no sean profesores taxi. Pero qué mejor que tener a los chicos 8 horas en una escuela inteligente, ¿no? Creo que estas son algunas de las cosas que se pueden empezar a hacer y que no son para nada difíciles. Y además también esto mejoraría la posibilidad, por ejemplo, si nosotros tenemos un libro de matemática y va un inspector a ver qué hizo la docente, y está en octubre y los chicos están en la página 10 del libro, bueno, el inspector tiene mucho para trabajar ahí, y va a poder hacer un seguimiento de lo que está pasando, lo mismo que si mira una carpeta, un cuaderno, o el director. Pero, por ejemplo, yo que soy maestra y le decía, yo tenía que escribir el problema en el pizarrón, después el chico tenía que escribirlo en el cuaderno, y recién me ponía a enseñar matemática. Bueno, se me pasaba la hora en que aprendan a copiar. Si tengo el libro, abren la página 150 y nos ponemos a trabajar. ¿Se entiende? Cosas muy básicas, claves. Después cuidar mucho el tiempo de aprendizaje, etc. Pero creo que son algunas de las cosas que hay que hacer. Universalizar los comedores no sería nada mala idea, sí tendría un costo un poquito alto, pero bueno, estoy segura que a ustedes se les va a ocurrir cómo, porque todos los chicos merecen tener una muy, muy buena alimentación. Es clave universalizar la sala de 3, no creo que haya que ponerlo obligatoria, la sala de 3 creo que no vale la pena, porque se genera la demanda, se genera en la medida en que digamos que se universaliza, donde hay sala de 3 se llena enseguida. Entonces me parece que con universalizarla alcanza, y después hay otros temas de otro tipo, digamos, ¿no? Hay chicos que, no importa, no voy a entrar, pero por ejemplo tienen convulsión febril y entonces no pueden ir a sala de 3 porque se pueden resfriar más rápido y pueden tener convulsiones, etc. Pero con universalizarla se llenaría la sala de 3. Es clave que los chicos tengan libros en esas salas. ¿Por qué? Porque los chicos empiezan a aprender a leer lo que se llama a través de otro. Empiezan a distinguir dibujo de letras, letra de número, empiezan a leer a través de la docente, a través del padre que le lee, a través del mismo que ojea el libro y mira los dibujos, etc. Y son políticas sencillas, simples, y en las que creo que todos estamos de acuerdo, no creo que ninguno de nosotros estén de acuerdo. Lo que yo sinceramente me pregunto es, ¿por qué en políticas tan simples, en las que no hay desacuerdo, no se hacen? Y nadie las dice. Y la agenda, en lugar de concentrarse en estas políticas, está, presencialidad sí, presencialidad no, bueno, y se pelean, y es una agenda tan acotada, tan de corto plazo, y que no genera consensos, porque depende de un montón de cosas, y no discutimos, y esto sí yo creo que nos hace muy conservadores, no discutimos o no planteamos fuertemente esta necesidad de libros, computadoras, extensión horaria, etc. Excelente, bueno, Silvina, ya nos quedamos sin tiempo. Vamos a apelar al mismo procedimiento, si te parece, si estás de acuerdo, al que dijimos con Juan. Vamos a hacer un listado de las preguntas que no tuvieron respuestas y bueno, en la medida de tus posibilidades, cuando las respondas vamos a ponerlas a disposición de todo el Encantadísima, mundo. encantadísima, Así que, y las voy a contestar de mil amores. bueno, perfecto. Muchísimas gracias por tu presentación, por las respuestas. Más allá de notar un notable conocimiento en la materia, y no solo en la dimensión teórica, sino también en la dimensión práctica, en la casuística,
se denota también muchísima pasión por los temas educativos. Y también otra característica de tu presentación que me parece que es particularmente útil y valiosa, es que no le escapaste a algunas cuestiones que son de dilemas o que generan cierta controversia o polémica. Entonces eso me parece que también en estos espacios que nosotros tenemos para poder plantear muy brevemente, porque son tiempos muy cortos para estos temas, está bueno también por lo menos plantear los dilemas concretos que se plantean en la realidad y no quedarse solamente en el plano de lo que es más cómodo de comentar. Así que desde la asociación te agradezco muchísimo tu participación. Muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, le paso la palabra a Gonzalo para que nos comente un poco cómo continuamos. Este esquema es distinto a los convencionales, a la de todos los años, así que bueno, él ya les va a comentar cómo seguimos. Muchísimas gracias, Silvina, muchísimas gracias a todos. Quiero agradecerles a ustedes por el tiempo. Un aplauso. No, quiero agradecerles a ustedes por el tiempo, por la paciencia y por, siendo una asociación vinculada a presupuesto y financiamiento, dedicarse a educación. Gracias infinitas, de verdad.